Este trabajo está realizado por alumnos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, más conocido como UCA. El tema del trabajo es la relación entre los salarios relativos en función de las productividades relativas y las tasas de plusvalía relativas entre El Salvador y Estados Unidos. Este trabajo analiza el impacto que tienen las productividades laborales y la tasa de plusvalía o tasa de ganancia en los salarios relativos. Específicamente analizamos el caso de El Salvador y Estados Unidos, en donde se quiere dar a conocer la razón por la cual se pueden dar fenómenos migratorios en El Salvador, como a su vez también se puede explicar otros fenómenos que se dan en este país, dando como resultado de la investigación que la variable que impacta de mayor forma a los salarios relativos es específicamente la tasa de plusvalía, aunque teóricamente se llegaba a pensar que las productividades también iban a tener un impacto significativo en el modelo econométrico. Sin embargo, los resultados señalaron que las productividades no eran tan estadísticamente significativas en el modelo. Como introducción del trabajo tenemos que un trabajador salvadoreño tiende a recibir un salario relativo proporcionalmente menor a lo que puede recibir un trabajador norteamericano. En la gráfica que se presenta a continuación se puede observar que esta relación desde los años de 1965 hasta el año 1990 es una relación de 12:1, es decir, que se paga 12 veces más en Estados Unidos o tiene un salario más alto 12 veces mayor que con respecto al que se tiene en El Salvador. Y esta relación desde el año 1990 al 2008 disminuye de 9:1, donde se puede observar que esta relación tan desigual con el paso del tiempo tiene una tendencia menor con respecto al periodo anterior o a los periodos anteriores, pero esta tendencia no ha llegado a ser igual a 1, es decir, no llega a ser ni igual a 1 ni se espera que esta tendencia tienda a 1 debido a la gran desigualdad que se puede observar en la gráfica. Mientras que esta diferencia abismal que se logra observar empíricamente, a pesar de todas las teorías económicas que se han realizado para poder demostrar que con el libre comercio los salarios de ambos trabajadores tendrían que ser relativamente iguales y tener igual bienestar, no importando el país donde éste resida, puede llegarse a demostrarse de una forma cuantitativa en el siguiente modelo econométrico, en donde se pretenden dar las explicaciones de cómo este fenómeno de los salarios relativos entre dos países, El Salvador y Estados Unidos, están en función de las productividades y de las tasas de ganancia del empresario, en el cual se quiere dar a conocer el impacto que tiene cada una de estas variables en el salario relativo de los trabajadores. Como antecedentes del trabajo tenemos, como antecedente primeramente tenemos a definir la competitividad y se empieza a pensar que la competitividad internacionalmente de un país o de una industria nacional está en función de la productividad que este país o esta industria nacional tenga. La competitividad es la situación o relación objetiva en lo que se encuentran los sujetos competidores o en la batalla competitiva. Uno de los problemas principales que más distorsiona el correcto entendimiento de la teoría del comercio internacional y por tanto también de la competitividad se relaciona con la confusión de ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Entonces vamos a definir lo que es la ventaja absoluta y la ventaja comparativa.
Para Ricardo, la ventaja absoluta es la ventaja competitiva intersectorial. Este es un concepto relativo, comparativo. Es decir, una empresa solo puede tener ventaja absoluta sobre otra si los costos de estas últimas son más altos que los costos de la primera y si la productividad de esta última son más bajos que la productividad de la primera. Y como ventaja comparativa se puede decir que se refiere o a ventaja competitiva o ventaja intrasectorial. Esta sirve para determinar si nuestros países exportan o importarán determinado bien, ya sea un bien I o un bien J. Consiste en averiguar si el coste unitario intrasectorial, es decir, el CURIJ es igual al CURI entre el CURJ es menor o mayor que la unidad. También se puede dar a conocer como el menor costo de oportunidad. Bueno, los partidarios de la ventaja comparativa han insistido que el criterio de la productividad no es suficiente y que es preciso complementarlo con el ratio salarial entre nuestro país y el extranjero. Entonces se termina concluyendo que la teoría de la ventaja comparativa es mejor a la teoría de la ventaja absoluta y que esta última teoría, que se basa en uno de los principales modelos de economía internacional, es el mejor. El modelo que se basa en esta teoría de la ventaja comparativa es el modelo de Heccheroli, el cual se basa en la interacción entre los recursos de las naciones, que viene siendo la relativa abundancia de factores de producción y la tecnología de producción que influye en la intensidad relativa con la que los diferentes factores de producción son utilizados en la producción de diferentes bienes. Bueno, el comercio internacional en gran medida se debe a las diferencias de recursos en los diferentes bienes. Esta es una de las teorías más influyentes en economía internacional. Esta teoría pone en relieve la interacción entre las proporciones en las que los diferentes factores están disponibles en diferentes países y la proporción en que son utilizados para producir diferentes bienes. También a esta teoría se le conoce como la teoría de las proporciones factoriales. Según esta teoría, el patrón de comercio se debería de dar de la siguiente manera. Si un país tiene una relación entre trabajo y capital mayor que el extranjero, ese país es abundante en trabajo y el extranjero es abundante en capital. La abundancia siempre se define en términos relativos, mediante la comparación del ratio entre trabajo y capital de los dos países, por lo que ningún país es abundante en todo, es decir, en ninguno de los dos factores de producción. Por tanto, el teorema de Heccheroli, el país que es abundante en ese factor, exporta aquel bien cuya producción es intensiva en ese factor. Según esta teoría, el comercio da lugar a una convergencia de precios relativos, es decir, cuando no hay comercio, el equilibrio del país local se da donde la curva de oferta relativa del país local corta a la demanda relativa. Supongamos que este corte se da abajo del precio de equilibrio que se da en el país extranjero, el cual se da de la misma forma. Cuando existe comercio internacional, el precio del país extranjero tiende a bajar y el del país local a subir, porque debe de ubicarse en términos de intercambio en medio de los precios de autarquía. Es decir, acá se aplica la ley del precio único o la ley de la PPA. Esta teoría afirma que cuando se da el comercio internacional
lleva a la convergencia de precios relativos de los bienes, y esto a su vez causa la total convergencia del precio de los factores, a pesar de que en el supuesto donde el país nacional tiene una relación más alta en trabajo y el país extranjero una relación alta en capital, una vez que los países comercian entre sí, el salario y la renta del capital son iguales en ambos países. Este modelo se basa en tres supuestos. El primer supuesto es que ambos países producen ambos bienes, el segundo es que las tecnologías son iguales y el tercero es que el comercio iguala realmente el precio de los bienes en los dos países. Pero en el mundo real las tecnologías no son iguales y tampoco los precios de los bienes se igualan con el comercio internacional, ya que se dan barreras naturales como costos de transporte o barreras al comercial, como con los impuestos o las aranceles, las cuotas a las importaciones o las restricciones, y por tanto no hay una igualación de los precios de los factores. Es decir, el salario que se paga al trabajador cuando hay comercio internacional no se igualará con el salario que se le paga al trabajador en el país extranjero. Estas diferencias extremadamente grandes entre los salarios que se dan y que se pudieron observar en la introducción existen, y la teoría del modelo Head-Cheroli y de las ventajas comparativas y ventaja absoluta no las demuestran empíricamente. Por lo cual se puede demostrar que estos modelos, que estas teorías económicas no tienen ninguna evidencia empírica, ya que son modelos ambiguos. Sin embargo, este modelo sigue siendo útil para predecir el patrón del comercio entre países desarrollados y países subdesarrollados. La hipótesis del trabajo. La productividad del trabajo y la distribución de la productividad o de la plusvalía explican a su vez a los salarios reales. Las delimitaciones del trabajo. El trabajo pretende desarrollar la relación entre los salarios relativos en función de las productividades relativas y la tasa de plusvalía en específico entre Estados Unidos y El Salvador por medio de un modelo econométrico en los periodos que comprende desde 1963 al 2008. La estructura del trabajo. En el trabajo se han estructurado en 4 secciones. En la primera sección se muestra una serie de gráficas preliminares que se hicieron para tener un mayor análisis estadístico, donde se menciona su tendencia y su forma. La segunda sección se menciona un marco teórico mencionando el modelo que se ha planteado en el trabajo y su justificándolo, gracias a las teorías que se citan de Manuel, como el comercio internacional es imperfecto, y concluyendo que mientras un país menos desarrollado como El Salvador tenga un salario menor, se estarían viniendo empresas como los call center o maquilas, etc., a contratar mano de obra más barata, llegando a concluir en este apartado que al seguir existiendo países periféricos, seguirá existiendo intercambio desigual. En la tercera sección se vienen desarrollando el modelo de regresión con sus expectativas y con sus respectivas tablas de pruebas y gráficos para demostrar la significancia que tienen, como a su vez el impacto que cada una de estas variables tiene en los salarios relativos, donde se comenta con una prueba como prueba y error como prueba y error las transgresiones del modelo MCO y los problemas de autocorrelación heterocedasticidad que se han venido encontrando en el modelo econométrico, llegando así a un modelo final. Y finalmente
Se presentan las conclusiones del modelo en el último apartado. Fuentes de datos estadísticos, análisis gráficos preliminares. La gráfica 1 nos muestra la productividad y el beneficio, los salarios relativos Estados Unidos y El Salvador entre los años 1963 y 2008. Como podemos ver, esta es una matriz de dispersión. Es la periodicidad con respecto a la productividad relativa, que parece que se dividen en dos periodos relevantes, y hay variables en las productividades donde se encuentran afuera de estos periodos, como también se puede apreciar la relación que hay entre los salarios y el beneficio relativo, el cual es negativo. La siguiente gráfica es acerca de las productividades y el salario relativo a Estados Unidos y El Salvador, que es la misma gráfica que estábamos viendo en la introducción. En esta gráfica se puede apreciar la relación existente entre las productividades y los salarios relativos entre Estados Unidos y El Salvador, el cual tiene un comportamiento donde la productividad relativa es menor que los salarios relativos, dando a demostrar que los salarios de El Salvador con respecto a los Estados Unidos no se equiparan y la mejor remuneración se da en el país del norte, siendo esto un eje de atracción para que la migración, como fenómenos como la migración, se den en países subdesarrollados como es El Salvador. Sin embargo, en el gráfico se puede observar que las productividades de Estados Unidos son mayores que las productividades de El Salvador, lo cual significa que no solo por tener menores costos laborales va a haber mayor inversión extranjera en El Salvador de parte de Estados Unidos, ya que si las productividades son muy bajas, como los países desarrollados las tienen, no les conviene invertir en su totalidad en estos países, por lo cual se explica también la falta de inversión extranjera que hay en El Salvador. Y el gráfico 3 nos da a conocer el excedente y salario relativo entre Estados Unidos y El Salvador entre los mismos años 1963 y 2008. En este gráfico podemos observar que los salarios de El Salvador son bajos en comparación con los salarios de Estados Unidos, pero el excedente de El Salvador es mayor con respecto al de los Estados Unidos, con lo cual podemos ver una relación inversa: a mayor salario, menores excedentes. Por lo tanto, podemos añadir que es una razón por la cual se quiere emplear o contratar mano de obra en El Salvador, dado que es más barato, donde se tienen salarios bajos y los capitales o medios de producción avanzados tienden a desplazarse hacia El Salvador. Sin embargo, no se da en su totalidad porque la productividad relativa impacta. Es decir, que si esta productividad sigue siendo baja hasta el punto en que los salarios bajos no compensen en su totalidad esta baja productividad, los capitales extranjeros dejarán de invertir en El Salvador. Ahora bien, vamos a ver el marco teórico. Primeramente, en el trabajo se utilizó la razón de los salarios relativos con respecto a la productividad y la plusvalía, dando primeramente, para poder explicarlo de una mejor manera, tenemos que la productividad es igual al salario más la ganancia. Por tanto, el salario podría ser despejado de una forma muy simple y tenemos que el salario sería igual a la productividad menos la ganancia. Ahora que tenemos los salarios, nosotros nos interesa saber los salarios relativos en función de las productividades relativas y la tasa de plusvalías relativas. Específicamente estamos hablando nosotros
Cabe recalcar Estados Unidos y El Salvador. Esto sucede dando que la ecuación, como podemos ver, de una forma mejor empleada, como la siguiente. Ahora, si nosotros definimos a el salario relativo igual al salario por trabajador, este sucede que se establece de acuerdo a unas condiciones sociales, y tenemos también a la productividad, que es la productividad con respecto a los trabajadores, que sería en ambas, sacaremos estas en ambas economías. Y por último tenemos la tasa de plusvalía, que esta puede ser semejante o equiparada a la tasa de explotación, pero no es la misma, ya que la tasa de explotación no puede ser medida, por lo cual se usa más que todo la tasa de plusvalía. A eso sucede de que nosotros, este modelo puede ser explicado a las condiciones sociales gracias al modelo y al aparato teórico que nosotros estaremos presentando. Ahora, como nosotros sabemos, en ambas economías que estamos planteando, todo esto parte de un elemento histórico donde Marx planteó que tenemos que los salarios relativos son iguales a la productividad y al excedente o la plusvalía. Vaya, ahora sabíamos nosotros cómo la productividad podía ser despejada como Y sobre L, que sería la productividad por el trabajador. Ahora, despejando esto, nosotros lo único que haríamos sería ahora meter con respecto al excedente o la tasa de plusvalía y sustituimos como la habíamos definido antes. A esto nosotros multiplicamos y simplemente podemos observar que se eliminó la productividad y solo nos quedó el beneficio con respecto al trabajador. O sea que es la tasa de plusvalía que se apropia el capitalista por trabajador. Ahora, como todos sabemos que estamos nosotros viendo la relación entre dos países, entonces nosotros estamos viendo cómo los salarios relativos de Estados Unidos con respecto a El Salvador y es igual a las productividades que están en función, estas dos en las funciones de la productividad y la tasa de ganancia con respecto a Estados Unidos y El Salvador. A esta razón lo tenemos de esta forma para poder comparar los dos países. Cabe recalcar de que nosotros estamos usando datos a poder de paridad adquisitivo, por lo cual no se está tomando en cuenta la tasa de cambio, ya que al ser de poder paridad adquisitivo, usando los datos, estamos asumiendo que la tasa de cambio es igual a 1. Ahora, como podemos ver, este impacto que tiene la productividad y la tasa de plusvalía relativa en el salario relativo es la teoría del intercambio desigual planteada por Emmanuel en el libro del El imperialismo y comercio internacional, que trata de demostrar cómo son las condiciones sociales de producción del capitalismo periférico, los cuales provocan que haya un trasvase de valor producido en la periferia hacia el centro a través de las estructuras de precios internacionales. Emmanuel demostraba, mediante los esquemas de formación de precios de producción internacionales basados en la teoría de valor marxista, que existirá siempre un trasvase de valor desde el país en que se paga salarios más bajos a aquel en que se pagan salarios más altos, aunque se haya producido el mismo valor en cada uno.
en donde él plantea que los modelos como la ventaja comparativa, ventaja absoluta y modelo Hertzsche-Röhling, que anteriormente estuvimos explicando, no explican la situación que viven los países de América Latina. Por tal razón, él planteaba su teoría en donde nos dice que los países desarrollados no solo se apropian de la plusvalía que ellos generan, sino que también se apropian de la plusvalía que generan los países subdesarrollados, y esto se da porque las diferencias estructurales entre la periferia y el centro causa la transferencia de valor desde la periferia hacia el centro, donde se señala las condiciones de producción. Los supuestos de este modelo serían que tenemos dos países. En este caso ya tenemos el país desarrollado, que sería Estados Unidos, y el subdesarrollado, que sería El Salvador. Ambos producen un determinado valor para ser comercializado internacionalmente. Tiene varias ramas donde los países desarrollados, ese sería el supuesto número 2, que tienen alta composición orgánica debido a los avances tecnológicos, mientras que los desarrollados tienen baja composición orgánica. El tercer supuesto, a nivel internacional se va a igualar la tasa de ganancia, pero los salarios no, donde los desarrollados tendrían salarios altos y los subdesarrollados tendrían salarios bajos. Con lo cual, la conclusión de este modelo es que no importa mucho que se produzca, mientras los salarios continúen siendo diferentes entre los países de la periferia y los países del centro. Seguirán existiendo un intercambio desigual, es decir, aquí se destaca la explotación que se da no solo de capitalistas hacia trabajadores, sino también de países desarrollados hacia subdesarrollados. Sin embargo, a pesar de sus aportaciones, fue un modelo muy criticado desde sus supuestos de formación de una tasa de ganancia mundial, inmovilidad de la fuerza de trabajo, hasta sus conclusiones. También tuvo implicaciones políticas e ideológicas importantes en algunos gobiernos e instituciones, lo cual lo lleva a que en momentos pareciese una hipótesis atrevida. Hoy es algo verídicamente admitido. Comenzaremos utilizando el programa IBIUS para poder realizar un modelo econométrico sobre los salarios relativos con dos variables explicativas, las cuales son productividades relativas y los beneficios relativos entre los dos países que estamos hablando, que sería Estados Unidos y El Salvador. Sería de la siguiente forma: tendríamos que escribir LS, WRU, que serían los salarios relativos, C, la constante, PRUE, que estaría representado por las productividades relativas de El Salvador y Estados Unidos, ERU, que sería la tasa de ganancia. Le damos Enter y ahí tenemos nuestro modelo de regresión simple. Como podemos observar, la variable dependiente son los salarios relativos. Tendremos 46 observaciones. Los coeficientes serían, bueno, el C sería la constante, PRU sería y ERU serían las dos variables independientes. Se puede observar en los coeficientes que la tasa de ganancia tiene una relación inversa con respecto a los salarios relativos. Es decir, de que a medida que crecen los salarios relativos, la tasa de ganancia tiende a disminuir. Con respecto a las productividades relativas y los salarios relativos, podemos observar que no tiene un impacto tan grande como el que se esperaría que tuviera. Ahora podemos analizar la T estadística. La T estadística nos dice si cada una de estas variables es significativa, y para eso tiene que ser mayor al 2 absoluto. Podemos observar que la constante y tanto las dos variables que tenemos sí son estadísticamente significativas porque son mayores al 2 absoluto. De ahí veamos el R cuadrado. El R cuadrado nos explica o nos dice el grado de explicación que tienen estas variables con respecto a la variable dependiente, en este caso los salarios relativos.
podemos observar que tiene un grado de explicación del 77%. De ahí nuestra R ajustada, que sería la R cuadrado pero corregida, es del 76%. De ahí se puede observar que la F estadística es del 72%. Esta F estadística lo que me indica es que si es mayor al 4 absoluto, el modelo en su conjunto es estadísticamente significativo. No se quiere transgredir los supuestos en los cuales se pueden transgredir por heterocedasticidad, si hay autocorrelación y no hay normalidad. Para lo cual nosotros primero haremos la prueba de si hay normalidad. Nos vamos a los histogramas y nosotros nos planteamos dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, en la donde si es mayor al 5%, entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, donde la hipótesis nula nos menciona de que hay normalidad, mientras si fuera menor al 5%, nosotros rechazaríamos la hipótesis nula y nos vendríamos a dar cuenta de que no hay normalidad. Y como podemos ver aquí en esta prueba, vemos que la probabilidad es mucho menor al 5%, lo cual nos quiere indicar que hay normalidad. No hay normalidad en el modelo. Ahora nos vamos a ver en la prueba de heterocedasticidad, en la prueba de White, con la cual también tenemos dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, donde la hipótesis nula, si es mayor al 5%, quiere decir que no hay heterocedasticidad, mientras que la hipótesis alternativa es que si hay heterocedasticidad. Como podemos ver, la probabilidad es mucho menor al 5%, lo cual demuestra que hay heterocedasticidad. Ahora nos vamos a ver si hay autocorrelación. En la autocorrelación solamente veremos si hay autocorrelación con respecto a un periodo, en lo cual podemos ver también con las dos hipótesis que siempre nos estamos planteando, en la hipótesis nula de que no hay autocorrelación y la hipótesis alternativa de que sí hay autocorrelación si es mayor al 5%. Ahora, como vemos, no pasa del 5%, por lo tanto hay autocorrelación, y en este modelo nosotros vemos que al tener en la transgresión de tres supuestos del MCO, se invalida el modelo y se trata de solucionar. Primeramente veríamos los gráficos de residuos, en los cuales vemos que hay una periodicidad donde se puede distinguir tres periodos, lo cual se tratará de dar solución, creando dos variables dicotómicas para poder disminuir la periodicidad que se ve reflejada, por lo cual generaremos la variable dicotómica de 2 igual 0 y generaremos la variable dicotómica de 3 igual 0. Como podemos ver, aquí están las dos variables dicotómicas. Los sombreamos y los abrimos como grupo. Ahora nosotros queremos darle valores desde un periodo a otro para poder distinguir los dos periodos. Primeramente veremos el periodo desde 1980 a 1985, dándole los valores de 1. Ahora, en la otra variable, en la de 3, vendría a dar del periodo de 1986 al periodo 2008 la variable
1 le pondríamos hasta el final, que sería como podemos ver a continuación. Vale, aquí se va salvando. Podemos poner sí, ya que esto se vino salvando acá. Ahora, con esto de las variables nuevas que han sido añadidas, vamos a ver los residuos que se han creado con nuestro modelo. Volveríamos ahora a generar nuestro modelo de regresión con respecto a los salarios relativos de Estados Unidos y El Salvador, como teníamos anteriormente, solamente con la diferencia que le podríamos agregar las variables dicotómicas, que serían D2 y D3. Ponemos Enter y podemos ver acá en las gráficas de residuos que no funcionó la corrección que nosotros tratamos de hacer, por lo cual se ve todavía una tendencia, y vamos a tratar de resolverlo ahora por un método de mínimo cuadrado generalizado, por lo cual generaremos ahora la variable ART1 y se la vamos a sumar a nuestro querido modelo que estamos haciendo, y vamos a ver cómo nos va a resultar. Como podemos ver ahora, con esta corrección de los residuales, en los residuos, vamos a residuos, que gracias a esta variable de corrección la tendencia disminuyó, pero ahora nos encontramos que hay dos puntos que salen de las bandas, que serían estas, como se pueden ver aquí, estas dos bandas. Este punto y este punto están muy sobresalientes, que serían entre los años de 1985 y 1986. Por lo tanto, se van a añadir otras dos variables correctivas. Específicamente en estos años se genera entonces una variable que la llamaremos out1, la igualaremos a 0 y generaremos la variable out2 igual a 0. Nos vamos a estas dos variables, las abriremos como grupo y nos vamos a ir específicamente a los años que queríamos arreglar, que sería de 1985 y 1986. Ahora generaremos nuevamente nuestro modelo, integrando las nuevas variables de corrección, que serían out1 y out2. Ahora vamos a la gráfica de residuos, en lo cual podemos ver que su comportamiento ahora sí es apropiado, ya que no se salen de las bandas, lo que no quiere decir que hay homoscedaticidad. Ahora, pero tenemos que ver, como hemos visto antes, si hay normalidad, si hay heterocelasticidad y hay autocorrelación. Vamos primero al histograma de normalidad. Vamos a agrandarlo y como podemos ver aquí, la probabilidad es mucho mayor al 5%, lo cual nos da a entender de que hay normalidad. Ahora vamos nosotros a ver si hay heterocelasticidad. Hacemos la prueba de Waite
También podemos ver que su probabilidad aumentó y no hay heterocedasticidad. Ahora también veremos si hay, por último, autocorrelación con respecto a un periodo. Lo haremos. Como también podemos ver, no hay autocorrelación, ya que su probabilidad es mayor a 5%, con lo cual podemos concluir que en este modelo ya no hay heterocedasticidad, hay normalidad y no hay autocorrelación. Ahora vamos a ver específicamente el modelo. Bueno, ahora que ya tenemos nuestro modelo de regresión simple corregido y que ya cumple los 3 supuestos de MCO, nuestra interpretación estadística final sería que tanto las productividades como los salarios siguen siendo estadísticamente significativas. También la constante es estadísticamente significativa. Podemos observar también que la tasa de ganancia sigue teniendo una relación negativa con respecto a los salarios relativos. Todas las variables que hemos, todas las variables DUMI que hemos ingresado al modelo para poder corregir los 3 problemas de las transgresiones de MCO son estadísticamente significativas, a excepción de AUT2, que es menos al 2 absoluto. También podemos observar que la R cuadrado ha subido de un 78%, 77% que teníamos en la regresión simple, en la primera regresión simple, a un 98%. También nuestra R ajustado subió. Esto quiere decir de que ahora nuestras variables, tanto productividades como la tasa de ganancias relativas, tienen mayor impacto en la tasa de salarios relativas. También la F estadística ha subido a un 385%. Bueno, también podemos observar que la Durbin-Watson subió, ya no tiende a 0, es decir, ya corregimos los problemas, por eso es que ahora tiende a 2 y es de 2.29. Con esto podemos entonces concluir con respecto a nuestro modelo econométrico que la productividad tiene un impacto mayor con respecto a los salarios relativos y que la variable que tiene un impacto mayor pero de forma inversa, es decir, de forma negativa, son las tasas de ganancia. Aunque nosotros esperaríamos que la variable que tendría un mayor impacto fueran las productividades, se puede observar en el modelo econométrico que realmente la variable que tiene mayor impacto es la tasa de ganancia. Finalmente, se concluye que los salarios relativos nos permite concluir que hay grandes diferencias entre los niveles de productividad y de tasas de plusvalía de El Salvador y de los Estados Unidos. Estas diferencias explican la enorme brecha salarial entre ambos países, en donde la tasa de plusvalía explica con mayor grado de significancia el impacto que se da en los países relativos de ambos países, dando a conocer que estas brechas salariales no se pueden reducir rápidamente, por lo que también se puede concluir que las tasas salariales de ambos países, aunque existan relaciones comerciales entre ambos, no habrá una igualación ni en los precios ni en los salarios, descartando así cualquier teoría que nos indique lo contrario. También a través del modelo econométrico pudimos llegar a explicar los fenómenos que se dan a lo largo del tiempo entre Estados Unidos y El Salvador, como los fenómenos de las migraciones, los fenómenos del desplazamiento de capitales de Estados Unidos hacia El Salvador, conocido como call center, donde se pudo observar que por la diferencia salarial abismal entre ambos países, la tasa de plusvalía en El Salvador era relativamente mayor con respecto a los de Estados Unidos, generando así mayor beneficio al empresario que desplaza sus medios de producción hacia el país subdesarrollado, aprovechando la mano de obra barata. Sin embargo, al poderse analizar el modelo, se puede observar que no solo la mano de obra barata llama a la inversión extranjera, sino que también las productividades lo hacen. Es decir, si un país tiene salarios tan bajos, pero si las productividades son menores a estos salarios, entonces al empresario no le convendría invertir en el país subdesarrollado. Este trabajo fue presentado y realizado por Andreina Menéndez, Elena Monterrosa
Muchas gracias por su atención.